Los controles de dinámica están justo encima de los de panorámico. Ya sea que trabajemos en la pista de voz o en la pista de música, si hacemos doble clic en alguno de estos cuadrados, nos aparecen sus opciones. Voy a hacer doble clic en los ajustes de dinámica de la música. ¿Qué es la dinámica? La dinámica es la diferencia entre el sonido más alto y el sonido más bajo de un clip de sonido. Tenemos varios controles de dinámica: expansores, puertas de ruido o gate, compresores y limitadores. En esta unidad voy a explicar los compresores y los limitadores. Para ello voy a centrarme solo en la pista de música. Voy a hacerla un poco más amplia y voy a quitarle los fade in y los fade out, así como los keyframes. Para quitar los keyframes es tan sencillo como seleccionarlos, se pone en rojo y doy a botón de suprimir o delete y se van borrando todos los ajustes de volumen. Voy a hacer un poco más amplio hasta ver toda la longitud y esto lo voy a desplazar un poquito aquí arriba. Bien, un compresor lo que nos va a hacer en este clip de la música es que todos los volúmenes no pasen de un determinado volumen de alto y que todo el sonido de este clip de música no caiga nunca por debajo de un determinado volumen. Así vamos a homogeneizar todos los volúmenes. No vamos a encontrarnos un sonido muy alto, un pico, ni vamos a encontrarnos un valle muy grande, una caída de volumen percibido. Activamos el compresor y por defecto nos aparece una gráfica que suele tener los controles más básicos de los compresores clásicos. Nos encontramos este control de threshold o umbral, que es a partir de qué volumen empieza a actuar el compresor. Va a ser esta raya azul. Nos encontramos un ratio, que es cuánta compresión le vamos a aplicar a los volúmenes más altos. 2:1, 3:1. Nos encontramos un ataque, cuánto tiempo tarda en actuar el compresor. Un sostenido y un control de release, que nos indica cuánto de rápido deja de actuar el compresor. Como he tocado varios parámetros, para hacer un reset hago clic en este botón de arriba a la derecha. Bien, vamos a empezar. Vamos a aplicar un compresor clásico. Va a atenuar un poco el volumen y nos va a permitir que el volumen nunca caiga mucho por debajo de un nivel de intensidad sonora. Activo el compresor. Le digo que el threshold empiece un poquito antes, en 20 decibelios. El ratio lo vamos a poner 3:1. El ataque, el sostenido y el release lo vamos a dejar así. Por último tenemos este control, que es el control de ganancia o make-up, que lo que va a hacer es compensar esta atenuación que hemos producido en los volúmenes más altos y los va a subir pues unos 3-4 decibelios. Vamos a ponerle que 3 decibelios. 3,1. Una vez que tenemos nuestro compresor configurado, vamos a hacer un play y nos vamos a fijar en cuánto volumen nos está quitando. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un play. Voy a atenuarlo un poquito para poder hablar a la vez. Un play. Esto es lo que está saliendo, que nos está llegando en torno a unos 10 decibelios, más o menos, de volumen máximo. También lo podemos observar en nuestro mezclador. Y este es el control que nos está indicando cuánto volumen le estamos quitando a la música. Oscila en torno pues, a unos 5 o 6 decibelios, depende del momento del pasaje sonoro de la música. Y eso es lo que le está restando a la salida. Voy a hacer una pausa. Voy a volver al inicio. Voy a desactivar el compresor. Y vamos a hacer play. Vamos a observar cómo, donde antes se paraba el búmetro en 0, en menos 10, ahora está pasando de menos 10. Ahora está llegando cerca a volúmenes del 0 digital. Eso es lo que hace un compresor. Limitarnos por arriba un volumen máximo, pero al mismo tiempo, con la ganancia o make-up, nos impide que la música caiga mucho. De tal manera que un compresor es muy indicado para trabajar en voces, en discursos o en diálogos de larga duración, donde queremos sostener en el tiempo un volumen aparente, que sea siempre el mismo.
En cuanto al limitador, lo que va a conseguir es cortar el nivel máximo de intensidad sonora. Como vemos en esta gráfica, corta el nivel máximo en torno a los menos 21 decibelios. Es decir, el nivel máximo de salida no va a pasar como mucho esta zona de aquí. ¿Cuándo podemos utilizar esto? Pues podemos utilizarlo como una herramienta creativa para que un volumen no se exceda nunca, o bien como un perfil técnico si hacemos que este limitador actúe en el máster de salida, podemos hacer que ningún sonido llegue a sobrepasar los 6 decibelios. Esto está relacionado directamente con dónde se va a exhibir el vídeo. En Internet, en un canal de YouTube, en una plataforma de pago como Netflix o HBO o en la televisión digital terrestre. Cada una de estas plataformas nos va a marcar un límite máximo de sonido. Voy a resetearlo del máster y voy a volver a mi canal de música. Hago doble clic y le hemos dicho que no pase de menos 21 dB. Vamos a hacer un play y vamos a comprobar cómo el limitador va a atenuar bastante información musical de los volúmenes más altos y va a mantener relativamente cerca de los menos 21 decibelios la intensidad sonora. Hacemos play. En función del pasaje musical, cuanto más alto, más atenuará, como estamos viendo por aquí. Y observamos que siempre va a mantener relativamente cerca de los menos 21, menos 20, menos 19, menos 23, la intensidad del volumen. Estas dos herramientas, tanto el compresor como el limitador, pueden actuar conjuntamente. Tenemos un control más de dinámicas, que no lo vamos a encontrar en estas pestañas de aquí, sino a nivel de clip. Para ello, hacemos botón derecho en un clip y encontramos el menú Normalizar niveles de sonido. Hacemos clic y tenemos varias formas de realizar esto. El que te recomiendo es el primero, Sample Pick Program. Hacemos clic en él y nos sale una segunda ventana de diálogo. Esta segunda ventana de diálogo hace referencia al volumen más alto del pico de esta forma de onda. ¿Cuánto de alto queremos que suene este pico y este pico? Y a continuación adaptará el volumen para que ese pico no suene por encima de esa intensidad y el resto de la forma de onda se comporte en consecuencia. La normalización se diferencia de la compresión del rango dinámico, en tanto que la compresión aplica diferentes tipos de ganancia según estemos en la parte más alta de volumen o en la parte más baja para conseguir un objetivo de sonoridad determinado. La normalización, concretamente la normalización de pico, solamente aplica una ganancia constante a la parte más alta, a lo que se llama el pico. Vamos a decirle que esta música, los picos de esta música, no sobrepasen los 10 decibelios. Le damos a normalizar y nos ha producido una gran atenuación. Nunca en esta gráfica, en este búmetro o en el mixer, vamos a encontrar que este pico pasa de menos 10. Hago control Z para deshacer y hago otra vez botón derecho, normalizar, y en esta ocasión vamos a decirle que nunca pase de menos 3. Al darle a normalizar, ha producido una pequeña atenuación, pero nos garantizamos que toda esta música no va a picar por encima de menos 3. Hacemos play, tenemos un volumen más alto, pero ninguno de estos picos sobrepasará esa intensidad sonora. De este modo, con normalización, con compresores y con limitadores, tenemos a nuestra disposición un control total del volumen de salida de nuestra pieza.